práctica, desde la definición de Adela Cortina, es una filosofía de la moral. La moral entendida como ese conjunto de hábitos valorados en una sociedad, valorados en una comunidad. Estamos frente a un fenómeno que está abriendo una nueva generación de situaciones inéditas, comprendidas. Sin embargo, digamos que aquí podríamos tener algo que yo me atrevo a llamar el complejo de Terminator. Y el complejo de Terminator es, de alguna manera, tratar de darle facultades morales a máquinas que de suyo no pueden tener un criterio moral. O sea, desde el periodo griego nosotros ya tenemos aquí ejemplos de lo que significa la información. Los maestros de sabiduría eran vendedores de un producto que era el conocimiento, que eran bancos de información. El problema es de dos índoles. La primera índole es una índole que tiene que ver con la veracidad de la información. Y la segunda índole es precisamente el problema de la educación. ¿Para qué los docentes que estamos aquí estamos educando? Porque de alguna manera es una reflexión que nos lleva al origen de esta discrepancia. Hoy en la educación es un instrumento que sirve a las pretensiones de un grupo de poderosos, de un grupo de personas que quieren homogenizar la población en torno a una creencia, en torno al conocimiento y estandarizar de alguna manera lo que otros autores han llamado el statu quo, estandarizar de alguna manera la sociedad. O bien la educación es un mecanismo de emancipación, un mecanismo de libertad. ¿Hasta qué punto nuestros procesos educativos realmente pueden emancipar a los estudiantes? Les pueden dar instrumentos para ser críticos. La inteligencia artificial en este momento es el enemigo número uno de la educación, o la inteligencia artificial va a ser simplemente un suplantador de los mecanismos de educación. ¿Y hasta qué punto grandes corporaciones tecnológicas están interesadas en que ese papel, el futuro de la docencia, va a ser de alguna manera una resistencia a todo el ímpetu que la tecnología trae consigo, y vamos a crear como una barrera, o simplemente vamos a ser simples servidores de las pretensiones económicas y sociales de un grupo que de alguna manera van a imponer un statu quo propio? Entonces, en ese sentido, habría que plantearnos en qué posición estamos. ¿Cuál es el sentido de educar? ¿Cuál es el sentido del maestro? Entonces, de alguna manera, nosotros hemos sido grandes maestros de nuestros propios hábitos para la tecnología, y la tecnología en sí misma ha sido una gran docente, una gran maestra en cuanto a la forma de manejarla para producir sus propias ganancias en el sentido de información, de guardar información, de tener bancos de información. Entonces, este peligro que plantea es precisamente el peligro del olvido del ser, de la enajenación del ser, en sentido lato, el problema que genera el perder la memoria, por ejemplo, tener que recurrir permanentemente a un artefacto que es un banco de memoria para recordar dónde estamos. De alguna manera, esa pérdida de la memoria, me atrevo a proponerlo así, es una pérdida, es un olvido del ser. Que sirva o no sirva, tal vez en este punto no es la pregunta, porque si hay una efectividad y si hay una eficiencia en esas tecnologías, el problema es hasta qué punto estamos delegando tareas que son propias de nuestras capacidades a una máquina, y hasta qué punto eso puede llegar a depauperar nuestros propios procesos humanos. Hasta qué punto nosotros podemos ser todavía dueños de nuestras decisiones, y hasta qué punto somos dueños de la capacidad de utilizar la tecnología y de renunciar de alguna forma a ser utilizados por la tecnología. Entonces, ¿hasta qué punto podemos utilizar la tecnología, pero conscientemente? ¿Hasta qué punto podemos llevar la tecnología al aula sin que esto suplante el proceso de investigación y de aprendizaje del estudiante? ¿Hasta qué punto las habilidades matemáticas, las habilidades de coordinación, propiocepción se pueden ver amenazadas por la necesidad de utilizar una máquina? O sea, todavía estamos en este momento en algo que yo me atrevo a llamar un limbo discrecional, pero ese limbo discrecional no sirve como un momento de apertura para generar precisamente el debate de lo que tiene que ser la educación. Uno de los países que ha despertado precisamente a este dilema fue Suecia, que ha venido haciendo un seguimiento muy serio y estadístico. Hay que tener en cuenta que Suecia fue uno de los primeros países y de los abanderados en toda esta revolución digital de la educación, y hay un movimiento importante que está de nuevo
fomentando la comprensión lectora, la utilización de libros. Suecia, de alguna manera, que ha sido uno de los abanderados en esto, está viendo en sus propios ciudadanos una disminución. Entonces, si de alguna manera proponemos la ética como una tabla de instrumentos, si lo hacemos desde ese punto de vista, viendo la ética como una reflexión sobre nuestros propios actos, de alguna manera va a quedar impregnada toda nuestra programación docente, todo nuestro diseño curricular a estas necesidades. Si de alguna manera no vemos la tecnología como un enemigo, sino lo vemos como un facilitador, entonces utilizar esas herramientas, ciertos productos del e-learning, ciertos procesos que nos ayudan a mejorar la lectura, la comprensión, son alternativas que tenemos que tener tenerla a la mano como docentes antes que las mismas instituciones. Entonces aparece este concepto de higiene tecnológica, el concepto de cómo realizar procesos eficientes de enseñanza, de ética en los contextos académicos. Este tema de la higiene tecnológica nace de la noción de higiene, que no es solamente el proceso de limpieza, de asepsia, sino la higiene como el conjunto de hábitos necesarios para poder tener una relación responsable con la realidad, con la vida. Higiene tecnológica nos tiene que llevar a pensar cómo funciona la educación y cómo podemos hacer que los estudiantes sean conscientes del uso de la educación. Entonces, la higiene tecnológica yo la he dividido como una estrategia de enseñanza, como en estas 4 fases. Son fases de enseñanza. Una es precisamente la introducción, que se hace desde identificar las principales teorías que hablan sobre los componentes éticos que es necesario conocerlos y tener de alguna manera unos conceptos éticos claros. Después vendría la segunda fase, que se llama distopía, que es reconstruir la realidad a partir de experiencias textuales, y las experiencias textuales por antonomasia precisamente de las distopías. La tercera fase se llama gamers, que es como a partir del juego y a partir de la gamificación y de la interacción con juegos realmente se pueden aprender y conocer ciertos hábitos o ciertos peligros que puede traer la tecnología en sí misma, cómo se pueden diseñar escenarios de juego donde haya aprendizaje efectivo. Y la última sería una parte importante que se llama metaverso, que es ya crear escenarios totalmente virtuales de aprendizaje utilizando herramientas de aprendizaje reales. Cuando hablamos de posthumanismo tecnológico, me estoy refiriendo a un término que utiliza el autor Kokelberg, que habla precisamente de la forma como nosotros hemos entendido el mundo. A partir, digamos que pensar la tecnología no solamente desde el aspecto humano, sino la tecnología que ya empieza a tener unos procesos propios que son independientes del humano. Aparece algo que es el concepto de la transcomplejidad, que se refiere a un autor que ha hablado, digamos que, de superar todas esas teorías de la complejidad que aparecen en la segunda parte del siglo XX y comenzar a pensar en la transcomplejidad como una forma de aprendizaje que supera la institucionalidad misma, más entenderla como un proceso de responsabilidad vinculada directamente al docente, no a las pretensiones de la institución, no a las pretensiones del contratante, sino precisamente a la forma como el docente se autoconcibe y se autopercibe frente a la tecnología.